Un equipo de ingenieros se sienta frente a una pizarra en Mountain View. No quieren crear otro celular más. Quieren algo distinto, algo que le grite al mundo: así se ve un Android cuando se hace bien. Lo logran, pero nadie lo nota. Durante años, estos dispositivos pasan desapercibidos, ignorados por el gran público, vendidos casi a precio de costo, sin campañas millonarias, sin influencers, solo código limpio y buenas intenciones. Pero lo que nadie ve es que cada uno de estos teléfonos es una prueba. Un experimento, un paso más hacia una idea que cambiaría por completo la forma en que Google entiende su propio sistema operativo. Una idea que años más tarde llevaría al nacimiento de una nueva bestia, una que ya no depende de nadie, ni de LG, ni de Samsung, ni de nadie más. Esta es la historia de cómo los Nexus, al fallar como producto, se convirtieron en la semilla del Pixel. La historia arranca en 2010, cuando Google lanza el programa Nexus, que ahora recordarlo me da una increíble nostalgia. Desde el principio tenían clarísimo lo que querían: mostrarle al mundo de lo que Android era capaz. Pero ojo, no se trataba de competir con Apple a lo loco ni de reinventar el mercado. La idea con el Nexus era mucho más simple. Digamos, ser ese producto oficial y guía que demostrara lo que un Android realmente podía hacer en su estado más puro. El primero en aparecer fue el Nexus One, fabricado en colaboración con HTC. Un celular con Android sin personalizaciones, sin aplicaciones basura, nada. Solo lo necesario para dar la mejor experiencia de Android puro. Esa iba a ser la idea de los Nexus, pero no lo hicieron solos. Durante los siguientes años, Nexus se volvió un proyecto de alianzas. Samsung, LG, Huawei, Motorola, todas aportando su toque, haciendo que presentar su versión del Nexus en el mercado fuera como una oportunidad para lucirse. Por ejemplo, el Galaxy Nexus con Samsung metía una pantalla curva que en su momento era todo un lujo, presentando por primera vez Android 4.0, y luego llegó el Nexus 5 con LG. Y este sí que pegó fuerte. Se convirtió en uno de los más queridos. ¿Por qué? Pues porque al estar basado en el LG G2 traía especificaciones de gama alta a un precio que no te dejaba endeudado. Era rápido, funcional, sin adornos, un Android como Dios manda. Pero aquí va un dato que poca gente sabe. Google ganaba casi nada vendiendo estos teléfonos. Literal, con el Nexus 4 y el Nexus 5 llegaron a venderlos casi a precio de coste, porque lo que querían no era hacer tanto así como negocio, sino popularizar Android puro, meterlo en todos lados, sin capas, sin bloatware. Ahora, esto tenía un problema. Sí, vendías más, pero no necesariamente te ganabas al público. Para muchos, el Nexus era simplemente el celular barato del año que sabían que iba a estar ok. Lo usaban, lo cambiaban y ya está. Pero había una limitación importante. Google no controlaba del todo la fabricación ni la distribución. Tampoco tenía control sobre cómo la gente percibía Android. Muchas marcas seguían metiéndole sus propios diseños, cambiando entre modelo y modelo, y esto generaba una experiencia inconsistente. Eso sí, que no se malinterprete, Nexus sí cumplió algo de su propósito. Cada modelo era una lección para Google. Por ejemplo, con el Nexus 4 aprendieron que un precio bajo atraía usuarios, pero si el diseño o el hardware no estaba a la altura, no generabas lealtad, como muchos celulares baratos del mercado. Y con el Nexus 6, que fue cosa de Motorola, aprendieron que a la gente no le basta con una pantalla enorme, si el resto del teléfono no está a la altura. No te van a pagar más solo porque sea grandote. De hecho, el Nexus 6 fue un punto de quiebre. Subieron el precio a $649, ya en plan gama alta, pero no funcionó. El público de los Nexus no quería pagar tanto. No veían por qué elegir un Nexus en lugar de un Galaxy, por ejemplo. Ahí fue cuando Google lo entendió a la mala. No basta con hacer un buen Android, hay que controlarlo todo. Diseño, software, distribución, marketing, todo. Estas lecciones les hicieron replantearse su idea. Se dieron cuenta de que si querían cambiar la percepción de Android, no podían seguir dependiendo de fabricantes externos. La clave era tener control total, hardware y software unidos. Y ojo que Google ya había dado un paso hacia eso en 2012, cuando compró Motorola Mobility. En su momento muchos pensaron que era para empezar a fabricar sus propios celulares, pero en realidad fue más una jugada estratégica. Google la compró para quedarse con un buen puñado de patentes y proteger el sistema Android frente a demandas de Apple y Microsoft. De ahí salió el Nexus 6.
Sí, pero el experimento no duró mucho. En 2014 vendieron Motorola a Lenovo, aunque se quedaron con las patentes y parte del equipo técnico, incluyendo a varios diseñadores e ingenieros clave. Y sí, muchos de esos más tarde serían parte fundamental en la creación de los Pixel. Por cierto, de eso ya hice un video en el canal por si te quieres echar la historia de Motorola. Ese cambio de enfoque marcó el comienzo de una nueva etapa para Google. Ya no se trataba de colaborar con terceros, sino de lanzar su propio celular, hecho y derecho, de principio a fin, y competir directamente contra los grandes. En 2016, esa idea se materializó. Google anunció el fin oficial de la línea Nexus y ese mismo año presentó al mundo los primeros teléfonos Pixel. Atrás quedaban las alianzas con LG, Samsung, con Huawei. Todo eso quedó en el pasado. El primer Pixel no nació para ser otro Android más, nació con una misión mucho más clara: plantearle cara directamente al iPhone. Y eso ya dejaba claro que Google venía con otra mentalidad. Se acabó lo de los Nexus accesibles. Esta vez la apuesta era por lo grande. Querían un celular premium, de gama alta, que sirviera nuevamente como escaparate de todo lo que el ecosistema Android podía ofrecer. Y lo curioso es que, al menos en teoría, sí lo lograron. Uno de los primeros anuncios destacables del Pixel original fue Google Assistant, el típico asistente virtual que hoy todos los Android traen, pero para 2016 era bastante más avanzado que la competencia y ni los Nexus lo tenían. El Pixel era el único lugar donde podías probar esta experiencia futurista, lo que reforzaba la idea de que este celular no era solo un producto, sino la vitrina para lucir el futuro de lo que sería Android. Y aunque en esos tiempos nadie usaba aún la palabra inteligencia artificial como ahora, el Pixel ya utilizaba algo bastante parecido con Google Assistant, un sistema diseñado para aprender de ti, de tus cuentas, de tus aplicaciones y hasta de tus costumbres raras. Vamos, que la experiencia en Android subía de nivel y Google lo sabía. La clave estaba en esa mezcla tan suya de hardware, software e IA. Pero espérate, que el Google Pixel no solo era inteligente, también era generoso, porque otra cosa que destacaba del teléfono era el almacenamiento ilimitado en Google Fotos y sus herramientas Pro gratuitas. Sí, apuesto a que has escuchado esto de los Pixel. Bueno, antes tenías fotos y videos en calidad original sin preocuparte por quedarte sin espacio en la nube, en una época en la que el resto de celulares te ofrecían un espacio limitado o directamente, como iCloud, te cobraban por ampliarlo. Esta era una jugada muy lista para mostrar cómo Google podía integrar todos sus servicios sin depender de nadie. Pero bueno, ¿quién fabricó esta joyita? Pues HTC, una vieja conocida. Ya habían trabajado juntos en la era Nexus, así que tenía sentido. Aunque en la caja ponía Made by Google, el trabajo lo hizo HTC nuevamente. Era el socio ideal para ese primer paso, aunque, spoiler, no eran la primera opción. Inicialmente Google quería trabajar con Huawei, aprovechando que venían del Nexus 6P. Pero claro, Google tenía una condición: el celular va con nuestro nombre, solo el nuestro, nada de logos chinos en la caja. Y Huawei dijo, pues no, gracias. Así que Google cambió de plan y volvió a llamar a HTC. Pero Google sabía que si quería jugar en primera división tenía que tomárselo en serio, y vaya que sí lo hizo. En 2017, cuando HTC ya iba cuesta abajo, Google compró a más de 2.000 empleados de su división móvil por $1.000 millones. Gente que ya trabajaba en los Pixel, pero que ahora pasaba a estar oficialmente dentro de la plantilla de Google. Esto les permitió tener más control para futuros lanzamientos. Y nuevamente, si te interesa esa parte de la historia de HTC, tengo un video completo que puedes ver después. Pero volviendo al Pixel, este no era solo otro Android bonito, era claramente la lección aprendida tras los años con los Nexus. Google sabía que el rendimiento era clave, así que optimizó el software al máximo: Android puro, limpio y rápido. Cada nueva actualización de Android, estos dispositivos eran los primeros en tenerla. Y luego estaba la cámara, una de 12.3 megapíxeles que se convirtió en referencia en el mercado. Pero el truco no estaba en el sensor, sino en el procesado. Google metió su famoso HDR+, que combinaba varias fotos para sacar lo mejor de cada una, incluso con poca luz. Gracias a eso el Pixel conseguía resultados que competían contra lo mejor de Samsung y Apple, pero parecían imposibles con una sola lente. No hacía falta tener 2 o 3 cámaras de 60 megapíxeles en la parte trasera, solo una buena y un cerebro que supiera procesarla. Y sí, por todas estas cosas los Pixel acabaron siendo nombrados como los iPhone de Android. Y con razón, el diseño también tenía su gracia: cuerpo de metal y cristal que les daba un look único.
se alejaba totalmente del estilo Nexus. Ahora, hay que decirlo, no todo era perfecto, porque a pesar del precio alto, el Pixel original no era resistente al agua ni al polvo como otros gama alta de su época. Tenía una certificación IP53 que básicamente te servía si alguien estornudaba cerca, pero bueno, era parte del proceso. Google aún estaba aprendiendo a jugar en el terreno del hardware y aunque no arrasó en ventas, dejó claro que iba en serio, con el Pixel prometiendo actualizaciones rápidas, la mejor experiencia pura en Android y una cámara bestial le hizo ganar el respeto de los fans más exigentes. Y eso, amigo, vale más que 1 millón de celulares vendidos por una marca china. Pero lo más interesante fue el efecto dominó, porque este movimiento también cambió la relación de Google con otros fabricantes de Android. Al meterse en su propio terreno, Google no solo estaba compitiendo contra Apple, también lo hacía con sus socios, como Samsung, LG, Huawei. Esto reconfiguró todo el ecosistema. A partir de ahí, los Pixel no iban a ser solo teléfonos, eran una estrategia para posicionar a Android y Google como el rey absoluto del juego. Pero ¿sabes qué es más interesante? El 77% de la gente que ve estos videos no está suscrita. Si ya has visto más de uno, eso es una señal. Suscríbete si quieres tener suerte hoy y toda la semana. Psst, yo ya lo hice. Y además, así no te pierdes del próximo video que suba. Continuamos. A ver, con todo lo que han innovado, los Google Pixel nunca han logrado ni siquiera rozar el 1% del mercado global de smartphones. Y ojo que ni en su propio terreno, Estados Unidos, han llegado muy lejos. En 2022 apenas alcanzaron un 1.7%. Es raro, ¿no? Porque con tantas innovaciones adelantadas a su tiempo, uno pensaría que arrasarían. Pero si nos fijamos bien, parece que ese nunca fue el objetivo real de Google porque los Pixels son como un campo de pruebas. O bueno, ya qué más les queda decir, ¿no? Google los usa para experimentar con funciones nuevas, testear ideas y luego, si funcionan, compartirlas con el resto de fabricantes Android. Eso sí, los primeros años fueron un montón de tropiezos. El Pixel 2 XL tenía una pantalla que con el tiempo se tornaba con tintes verdosos y esos quemados prematuros de las pantallas OLED. El Pixel 3 tenía el mismo problema, pero al menos hacía fotos increíbles. Sin embargo, tenía una gestión de memoria tan mala que a veces ni guardaba las fotos. Luego llegó el Pixel 4 con una propuesta que sonaba a ciencia ficción. Un radar llamado Soli, que detectaba gestos en el aire. Bueno, realmente Samsung y LG ya habían hecho algo así en el pasado. Útil, en teoría sí. En la práctica servía solo para pasar canciones o apagar alarmas, y ni eso lo hacía bien. Lo que sí sabía hacer era chuparse la batería como si no hubiera un mañana, y fue uno de los puntos más negativos de este celular. Cuando Google apostó fuerte en el Pixel 6 y su chip Tensor, parecía que al fin iban con todo, pero el aterrizaje fue cualquier cosa menos delicada. El lector de huellas era lento, la conexión de red se caía sin motivo, y Android 12 salió plagado de bugs. Fue un avance importante, claro, pero no sin tropiezos. Todo eso terminó afectando la imagen de los Pixel y haciéndoles más difícil competir contra monstruos como Apple o Samsung. Sin embargo, sí hay que destacar que el punto de inflexión vino en 2021, precisamente con el lanzamiento del chip Tensor. Con este procesador diseñado por Google ya no tenían que depender completamente de Qualcomm, ahora controlaban todo. Y supuestamente gracias a eso podían meter funciones basadas en inteligencia artificial porque hoy en día es lo más importante e innovador, ¿verdad? Y con este procesador estaban optimizadas al 1000% con su software. Cosas como la transcripción automática de mensajes de voz o ediciones de fotos más inteligentes llegaron gracias a esto. Y aquí es donde vemos claramente ese cambio del enfoque. Los Nexus se vendían casi a precio de costo para atraer a usuarios. Los Pixel no, son gama alta, compiten de tú a tú con los iPhone y los Galaxy, pero no buscan arrasar en ventas, o al menos no pueden. Pero entonces, ¿por qué Google sigue apostando por el Pixel si no vende tanto? Fácil, porque necesitan al menos un dispositivo que refleje su visión pura de Android. Además, empiezan a ganar terreno en ciertos países. Mira, Japón, por ejemplo, los Pixel 6A y 7A no solo gustaron, hicieron historia. Apple llevaba años dominando ahí sin competencia, pero con precios agresivos, Google logró que, por primera vez, Apple perdiera el primer puesto en ventas.
Una pequeña batalla ganada, pero muy significativa. Y no olvidemos otro cambio clave. Desde el Pixel 8, Google promete 7 años de actualizaciones del sistema y seguridad. Eso es meterse de lleno a competir con la longevidad del iPhone. Y por si alguien pensaba que Google ya se iba a rendir, nada de eso. En 2024 no solo lanzaron los Pixel 9 con mejoras en cámara, diseño y funciones de inteligencia artificial aún más locas, también se animaron a sacar su primer plegable, el Pixel Fold. Porque sí, puede que los Pixel no dominen en ventas, pero cada año siguen afinando su visión, empujando los límites de Android y marcando el camino para todos los demás. Puede que los Pixel nunca arrasen en ventas, que no veas sus anuncios en cada esquina, que nadie te los recomiende en la tienda, pero cada vez que desbloqueas tu Android, cada vez que hablas con el asistente, cada vez que tu cámara mejora con una sola actualización, ahí está el legado de los Nexus, porque aquel experimento olvidado fue justo lo que necesitaba Google para entender que a veces no se trata de vender más, sino de construir mejor. Y así, de la falla de un producto nació la visión que hoy moldea el futuro de Android. Así nació el Pixel.